Hay selecciones que hacen historia por los títulos que ganan, y otras, por los títulos que dejaron escapar. Durante más de una década, Bélgica fue considerada una de las mejores selecciones del planeta. Llegó a ser número 1 del ranking FIFA. Contó con futbolistas como Courtois, De Bruyne, Eden Hazard, Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld y Dries Mertens. Un equipo que, sobre el papel, parecía destinado a conquistar un mundial o una Eurocopa. Pero el desenlace fue completamente distinto. Año tras año, las oportunidades fueron desapareciendo, y lo que parecía el inicio de una dinastía terminó convirtiéndose en una de las mayores decepciones que ha visto el fútbol de selecciones. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo una selección con tanto talento terminó convirtiéndose en una de las mayores generaciones desperdiciadas en la historia del fútbol? Hoy vamos a recorrer toda la historia de la generación dorada de Bélgica y a descubrir por qué nunca logró conquistar el mundo. Para entender por qué Bélgica terminó siendo una de las mayores decepciones del fútbol de selecciones, primero hay que entender por qué las expectativas eran tan altas. Y es que Bélgica no siempre fue una potencia. Durante buena parte de los años 2000, la selección belga atravesó uno de los peores momentos de su historia. Tras organizar la Eurocopa del año 2000 junto a Países Bajos, los resultados comenzaron a empeorar. No lograron clasificarse al Mundial de 2002, ni a la Eurocopa de 2004, ni al Mundial de 2006, ni a la Eurocopa de 2008, ni tampoco al Mundial de 2010. Fueron casi 10 años completamente alejados de la élite del fútbol internacional. Pero mientras la selección mayor acumulaba fracasos, algo muy importante estaba ocurriendo en silencio. La Federación Belga decidió cambiar por completo la forma en la que se desarrollaban los jóvenes futbolistas. Se invirtió más en la formación de entrenadores, se unificó un estilo de juego y las academias de clubes como Anderlecht, Genk y Standard de Lieja comenzaron a producir talento de manera constante. Y los resultados no tardaron en aparecer. En apenas unos años comenzaron a surgir futbolistas que no solo destacaban en Bélgica, sino también en las mejores ligas del mundo. Courtois se convirtió en uno de los mejores porteros del planeta. Vincent Kompany fue el líder del Manchester City. Eden Hazard brilló con el Lille y después con el Chelsea. Kevin De Bruyne se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de su generación. Romelu Lukaku empezó a romper récords de goles desde muy joven. Y junto a ellos aparecieron jugadores como Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Marouane Fellaini, Dries Mertens y Yannick Carrasco. De pronto, Bélgica tenía talento en prácticamente todas las posiciones. Y por primera vez en su historia, parecía tener todo lo necesario para competir por un mundial. El primer gran examen para esta generación llegó en el Mundial de Brasil 2014. Bélgica volvía a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia y lo hacía con una de las plantillas más prometedoras del torneo. Aunque la mayoría de sus figuras todavía eran jóvenes y no contaban con demasiada experiencia en este tipo de competiciones, las expectativas eran enormes. Muchos consideraban que este mundial sería el comienzo de una era para el fútbol belga. La fase de grupos confirmó que Bélgica iba en serio. Debutó con una victoria por 2-1 sobre Argelia, después derrotó 1-0 a Rusia y cerró la primera ronda venciendo también por 1-0 a Corea del Sur. 3 partidos, 3 victorias y el liderato del grupo H con 9 puntos de 9 posibles. En los octavos de final llegó un partido mucho más complicado de lo esperado frente a Estados Unidos. Los belgas dominaron durante gran parte del encuentro, pero se encontraron con una actuación espectacular del portero Tim Howard, quien realizó una cantidad impresionante de atajadas y llevó el partido hasta los tiempos extra. Fue ahí donde Bélgica logró marcar 2 goles y terminó imponiéndose por 2-1 para avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, en la siguiente ronda apareció Argentina. El encuentro se definió muy temprano con un gol de Gonzalo Higuaín, y aunque Bélgica tuvo la posesión durante varios tramos del partido, nunca encontró la forma de romper la defensa argentina. La derrota por 1-0 puso fin a su participación. La eliminación dejó una sensación extraña. Por un lado, Bélgica había alcanzado los cuartos de final en su regreso a los mundiales, algo que podía considerarse un resultado positivo. Pero, por otro, quedó claro que el verdadero objetivo de aquella generación no era simplemente competir. Con la cantidad de talento que tenía esa plantilla, la sensación era que lo mejor todavía estaba por venir. Después del Mundial de Brasil, las expectativas sobre Bélgica crecieron enormemente. La mayoría de sus futbolistas ya eran figuras en algunos de los mejores clubes de Europa y muchos expertos la colocaban entre las principales candidatas para conquistar la Eurocopa de Francia. Ya no era una selección con potencial, ahora estaba obligada a competir por el título. Sin embargo, el torneo comenzó de la peor manera posible. En su debut cayó por 2-0 frente a Italia en un partido donde fue claramente superada desde el planteamiento táctico. A pesar de ello, Bélgica reaccionó rápidamente y consiguió 2 victorias consecutivas ante Irlanda y Suecia, resultados que le permitieron avanzar a los octavos de final.
Ahí mostró probablemente su mejor versión del campeonato. Derrotó con autoridad 4-0 a Hungría, desplegando un fútbol ofensivo que volvió a ilusionar a toda su afición. Con ese rendimiento, muchos pensaban que finalmente había llegado el momento de dar el salto y pelear por el campeonato. Pero en los cuartos de final apareció el primer gran golpe para esta generación. Su rival era Gales, una selección que disputaba una de las mejores etapas de su historia, pero que sobre el papel seguía siendo inferior a Bélgica. Incluso el partido comenzó de la mejor manera para los belgas, con un espectacular gol de Radja Nainggolan desde fuera del área. Todo parecía indicar que avanzarían sin demasiados problemas. Sin embargo, Gales reaccionó, remontó el encuentro y terminó imponiéndose por 3-1, firmando una de las mayores sorpresas de toda la Eurocopa. La eliminación fue un auténtico fracaso para Bélgica. No solo por caer antes de lo esperado, sino porque era la primera vez que una generación llena de estrellas decepcionaba cuando realmente tenía la obligación de competir por un título. Las críticas fueron inmediatas y, pocas semanas después, Marc Wilmots dejó de ser el seleccionador nacional. Dos años después, Bélgica llegó al Mundial de Rusia 2018 en el mejor momento de su historia. Con Roberto Martínez en el banquillo y la mayoría de sus figuras en el punto más alto de sus carreras, era considerada una de las grandes favoritas para levantar la Copa del Mundo. La fase de grupos fue prácticamente perfecta. Bélgica venció 3-0 a Panamá, derrotó 5-2 a Túnez y cerró con un triunfo por 1-0 sobre Inglaterra, avanzando como líder con paso perfecto y dejando muy buenas sensaciones. En los octavos de final estuvo al borde de la eliminación. Japón sorprendió a todos al colocarse 2-0 arriba en el marcador, pero Bélgica reaccionó de manera espectacular. Con goles de Jan Vertonghen, Marouane Fellaini y Nasser Chadli, completó una remontada histórica para ganar 3-2 en la última jugada del partido. Ese encuentro pareció darle el impulso definitivo. En los cuartos de final eliminó nada menos que a Brasil por 2-1. Un autogol de Fernandinho y un gran gol de Kevin De Bruyne le dieron la victoria a Bélgica, que además supo resistir la presión brasileña durante toda la segunda mitad. Para muchos, esa actuación confirmó que realmente tenía todo para ser campeona del mundo. Pero en las semifinales apareció Francia. En un partido muy cerrado, un gol de Samuel Umtiti tras un tiro de esquina fue suficiente para que los franceses se impusieran por 1-0. Bélgica lo intentó hasta el final, pero nunca encontró el empate. La victoria ante Inglaterra por 2-0 en el partido por el tercer lugar le permitió conseguir la mejor participación mundialista de su historia. Sin embargo, el tercer puesto dejó un sabor amargo. Haber eliminado a Brasil y llegar con una plantilla repleta de figuras hizo que muchos vieran ese mundial como la gran oportunidad perdida. Con el paso de los años, Rusia 2018 terminó siendo recordado como el momento en el que Bélgica estuvo más cerca que nunca de conquistar el título que siempre se le escapó. La siguiente gran cita fue la Eurocopa 2020, disputada en 2021 debido a la pandemia. Bélgica volvía a llegar como una de las grandes favoritas. Mantenía la base del Mundial de Rusia, seguía ocupando los primeros puestos del ranking FIFA y muchos pensaban que esta podía ser la última gran oportunidad para conquistar un título con esa generación. La fase de grupos fue impecable. Derrotó 3-0 a Rusia, venció 2-1 Dinamarca y cerró con un triunfo por 2-0 sobre Finlandia, clasificándose con paso perfecto a los octavos de final. En la siguiente ronda le tocó enfrentarse nada menos que a la Portugal de Cristiano Ronaldo. En un partido muy parejo, un gol de Thorgan Hazard fue suficiente para darle la victoria por 1-0 y eliminar al vigente campeón de Europa. Después de ese triunfo, Bélgica volvió a colocarse entre las principales candidatas al título. Sin embargo, en los cuartos de final apareció Italia. Los italianos se adelantaron con goles de Nicolo Barella y Lorenzo Insigne, mientras que Romelu Lukaku descontó antes del descanso desde el punto penal. Bélgica lo intentó durante toda la segunda mitad, pero no logró romper la sólida defensa italiana y terminó cayendo por 2-1. Con esa derrota, otra oportunidad había desaparecido. Lo más doloroso fue que Italia terminaría conquistando el campeonato, alimentando aún más la sensación de que Bélgica había vuelto a quedarse a las puertas. El tiempo seguía avanzando, varios de sus referentes comenzaban a superar la treintena y las oportunidades para levantar un título empezaban a ser cada vez menos. Si en 2018 Bélgica estuvo muy cerca de hacer historia, 4 años después la realidad era muy diferente. Aunque gran parte de la base seguía presente, varios de sus referentes ya habían superado su mejor momento y las dudas comenzaron incluso antes del inicio del torneo. De hecho, Kevin De Bruyne declaró que Bélgica no tenía posibilidades de ser campeona porque el equipo estaba demasiado viejo, unas palabras que generaron mucha polémica. El debut fue engañoso. Bélgica derrotó 1-0 a Canadá, pero fue ampliamente superada durante gran parte del encuentro y necesitó una extraordinaria actuación de Courtois para conservar la ventaja. En la segunda jornada llegaron las alarmas con una inesperada derrota por 2-0 frente a Marruecos, dejando su clasificación en serio peligro. Todo se definió en el último partido contra Croacia.
Bélgica necesitaba ganar para avanzar a los octavos de final, pero el encuentro terminó 0-0. El gran protagonista fue Romelu Lukaku, quien, tras regresar de una lesión, desperdició varias oportunidades clarísimas de gol en los minutos finales. Fueron fallos que dieron la vuelta al mundo y que terminaron simbolizando la eliminación belga. Con apenas 4 puntos, Bélgica quedó eliminada en la fase de grupos, firmando uno de los mayores fracasos de todo el Mundial. Poco después, Roberto Martínez anunció su salida como seleccionador, poniendo fin a una etapa que, pese a reunir a una de las mejores generaciones de su historia, nunca consiguió conquistar el título que tanto prometía. Tras el fracaso en Qatar, Bélgica inició una nueva etapa bajo el mando de Domenico Tedesco. Aunque varios integrantes de aquella generación ya no estaban, nombres como Kevin De Bruyne, Courtois, quien finalmente no acudió al torneo por sus diferencias con el entrenador, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen y Leandro Trossard mantenían viva la esperanza de pelear por el título. Sin embargo, el torneo volvió a dejar más dudas que certezas. Bélgica comenzó con una sorprendente derrota por 1-0 frente a Eslovaquia, en un partido donde Lukaku llegó a marcar 2 goles, pero ambos fueron anulados por VAR. Después venció 2-0 a Rumanía y empató sin goles frente a Ucrania, clasificándose a los octavos de final como segunda de grupo. En la fase eliminatoria le esperaba a Francia, en un duelo entre 2 de las selecciones más talentosas de Europa. El partido fue muy cerrado y parecía encaminado al tiempo extra, hasta que un disparo de Randel Colomouani se desvió en Jan Vertonghen, cambiando completamente la trayectoria del balón y dejando sin opciones al portero belga. El 1-0 significó una nueva eliminación temprana para Bélgica. Otra vez las expectativas eran altas. Otra vez el equipo se marchaba sin pelear por el título. Y aunque ya comenzaban a aparecer nuevos futbolistas, quedaba claro que aquella generación que había ilusionado al mundo entero estaba llegando a su final sin haber conseguido el objetivo por el que sería recordada: ganar un gran torneo. Después de la decepción en la Eurocopa, Bélgica llegó al Mundial de 2026 con una plantilla renovada, aunque todavía liderada por Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. Ya no era considerada una de las grandes favoritas, pero el equipo logró recuperar sensaciones y fue avanzando ronda tras ronda, alimentando la ilusión de que, quizá, todavía quedaba una última oportunidad para hacer historia. Tras superar los octavos de final, Bélgica volvió a instalarse entre las 8 mejores selecciones del mundo. Sin embargo, en los cuartos de final se encontró con una España que atravesaba un gran momento y que terminaría demostrando por qué era una de las principales candidatas al título. El encuentro fue muy disputado, pero los españoles terminaron imponiéndose por 2-1, poniendo fin al sueño belga una vez más. La eliminación significó mucho más que quedarse a un paso de las semifinales. Representó el cierre definitivo de una etapa que durante más de una década ilusionó a todo un país. Una generación que llegó a dominar el ranking FIFA, que reunió a algunos de los mejores futbolistas del planeta y que estuvo cerca en más de una ocasión, pero que nunca consiguió levantar un solo título. Con la derrota frente a España, prácticamente se bajó el telón de una de las generaciones más talentosas que ha visto el fútbol europeo, dejando una pregunta que todavía sigue abierta: ¿qué le faltó realmente a Bélgica para convertirse en campeona? Al final, hablar de la generación dorada de Bélgica es hablar de una de las mayores oportunidades perdidas en la historia del fútbol de selecciones. Muy pocos países han logrado reunir tanto talento al mismo tiempo. Durante más de una década contaron con algunos de los mejores futbolistas del mundo, alcanzaron el primer lugar del ranking FIFA y llegaron a cada gran torneo con la etiqueta de favoritos. Sin embargo, el fútbol no siempre premia al equipo con los mejores nombres, sino al que sabe responder en los momentos decisivos. Bélgica estuvo cerca en varias ocasiones, pero nunca consiguió dar ese último paso que separa a los buenos equipos de los campeones. Con el paso de los años, aquella generación será recordada por el enorme nivel de sus jugadores, pero también por no haber conquistado el Mundial o la Eurocopa que parecía destinada a ganar. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Bélgica realmente desperdició a su generación dorada o simplemente coincidió con rivales que fueron mejores en los momentos clave? ¿En qué torneo piensas que dejó escapar su mejor oportunidad para ser campeona? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte a Futboleros y activar la campana para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.